Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría comentar un suceso que fue internacionalmente conocido entre los creyentes y fue el caso de Jimmy Swaggart. I have sinned against you, my Lord. I have sinned against you. Seguramente la mayoría de ustedes conozcan la historia de este famosísimo predicador. Incluso llegó al punto de tener una propia Biblia de estudio, la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart. Sé que muchas personas deben tenerla o deben conocerla. No, tampoco voy a dar mi opinión sobre esta Biblia de estudio, algo que ya hice en el pasado en otra ocasión, pero de lo que me gustaría hablar fue de la caída ministerial de Jimmy Swaggart. Todos conocemos la historia de este predicador. Junto a Billy Graham era uno de los nombres más conocidos en cuanto a predicación televisiva y evangelismo en campañas. Este hombre, a través de sus predicaciones, llenaba estadios de fútbol, llenaba completamente a tope, no dejaba ni una plaza libre en estadios, en teatros, donde miles, no cientos, miles de personas se reunían para escuchar sus sermones. Su iglesia repleta de gente en todos los servicios. Multitud de visitantes llegaban. Ese ministerio se hizo conocido a nivel mundial y eso puso a Jimmy Swaggart en su momento en el top de predicadores de muchísimas personas. No estoy aquí para valorar ni la corriente doctrinal de Jimmy Swaggart, ni la denominación de Jimmy Swaggart, ni analizar los sermones de Jimmy Swaggart. Estoy aquí para hablar un poco de lo que le pasó, del suceso. ¿Y por qué me gustaría hablar de eso? Porque a mí me enseñó cosas muy importantes y espero que este vídeo también se las enseñe a ustedes también. Desde ya te digo, si te edifica lo que vamos a comentar, si sirve para tu vida espiritual, puedes compartirlo con otras personas, dejar un me gusta para apoyar el vídeo y no olvidarte de suscribirte al canal, que cada día subimos contenido edificante para nuestras vidas. El caso de Jimmy Swaggart me enseña cosas que son sumamente importantes y las quiero compartir con ustedes. En primer lugar, me enseña que nadie es infalible. Es decir, que ninguna persona, ni predicador, ni pastor, está exento de pecar. Ninguna persona, ni predicador, ni pastor, ni teólogo, ni el más famoso, ni el más conocido, ni el que las personas aprecien más por su piedad o sus sermones, es infalible y está sujeto a no pecar jamás. Todos los hombres pueden pecar en algún momento de esa manera. Yo sé que nadie es perfecto. La diferencia entre el creyente y el impío no es que no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Pero llegar a pecados tan escandalosos como esos que arruinen un ministerio completamente le puede pasar a cualquiera. No podemos poner los ojos en ningún predicador y pensar a él nunca le pasará. Porque el caso de Jimmy Swaggart no es único. Le ha pasado a más de un hombre. Eso nos enseña que cualquier hombre debe cuidarse. Ese es el segundo punto de lo que aprendo. Todos los hombres, todos los creyentes debemos cuidarnos. Todas las personas deben entender que no importa la posición que tengan o el cargo ministerial que tengan, deben cuidarse. El Señor Jesús nos llamó a orar y velar para que no cayéramos en tentación, porque la carne es débil. Debemos usar los medios de gracia que Dios nos ha dado y debemos hacer uso de las disciplinas espirituales para cada día progresar en nuestra vida de santidad, llenarnos del Espíritu Santo y vivir una vida consagrada al Señor. Nuestra carne es débil y somos tentados en muchas ocasiones. Y si no estamos orando y velando, es muy probable que también nos llegue a pasar lo mismo que le pasó a Jimmy Swaggart y a otros. Esto nos enseña que la vida del creyente es una vida de vigilancia. Que si el creyente empieza a descuidar el velar por su vida y por sus tentaciones, puede llegar a cometer deslices catastróficos como lo que vivió este predicador.
La vida cristiana es una vida de combate, como si estuviéramos constantemente en las trincheras, sabiendo que el enemigo está ahí, la carne, el mundo y Satanás, buscando arruinar nuestra vida y progreso espiritual. Y por eso, con esa sensación de combate, debemos vivir nuestra vida cristiana. Ayuno, oración, meditación constante de la palabra, comunión con la iglesia, búsqueda constante del Señor. Eso es importante todos los días para ser llenos del Espíritu Santo, para revestirnos de la armadura de Dios y estar firmes para resistir las cosas que se vengan. Los creyentes que empiezan a ocuparse en muchas cosas tienden a descuidar las fundamentales. Lo que le pasó a Jimmy Swaggart le puede pasar a muchos predicadores. Cuando te envuelves mucho en el servicio al Señor y empiezas a estar predicando mucho, enseñando mucho y haciendo muchas cosas para el Señor, empiezas a olvidar estar con el Señor. Es decir, es importante servir al Señor, es importante predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero muchas veces la gente se vuelve casi un profesional de la fe. Empiezan a trabajar cada día para el Señor, a hacer cada día cosas para el Señor y empiezan a dejar de lado lo más fundamental, nuestra vida íntima y devocional con el Señor. Muchas veces solo leen la Biblia para preparar sermones, solo leen libros para preparar enseñanzas, solo buscan al Señor para darle a otros, pero ya se olvidan de buscar al Señor para alimentarse a sí mismos. La vida cristiana, cuando cae en un activismo constante de estar sirviendo al Señor, tienes tantas cosas que hacer para el Señor que se te olvida estar con Él. Por eso, cuando las personas, sobre todo pastores y predicadores, que empiezan a viajar o dar muchas predicaciones o estudios durante la semana, jamás debemos olvidar que somos llamados a orar y velar y debemos cuidar nuestra vida devocional diaria con el Señor, sabiendo que si no velamos nos puede pasar lo que le pasó a Jimmy Swaggart. En tercer lugar, también aprendí algo con esto y es el hecho de que cuanto más alto a veces llegas en cuanto a posición o reputación o fama, al final más grandes son las tentaciones. Hay tentaciones que uno no tiene siempre y que aparecen con el tiempo. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando uno no es pastor de una iglesia puede tener algunas tentaciones, pero si de golpe te ponen a pastorear una iglesia y tú estás ahí delante, pueden venir tentaciones que antes no tenías. ¿Cómo cuáles, Juan Manuel? Bueno, el sentirte el señor de la iglesia. Antes tú jamás hubieras sentido eso, pero ahora estás ahí en tu posición de pastor. Pero debemos recordar que la Biblia dice que no nos debemos enseñorear de la iglesia, pues la iglesia tiene un Señor y es Cristo. Pero tienes esa tentación de creerte un poquito el Señor y el dueño de la iglesia. Una tentación que antes no estaba, aparece ahora con el ministerio. Por ejemplo, a lo mejor eres un predicador que nadie te conoce y de golpe, por las cosas del Señor y porque así lo quiere, empiezas a estar más visible públicamente. A lo mejor tu corazón nunca había sentido deseos de elogios y aplausos, pero de golpe empiezas a ser más visible, la gente empieza a decir que les edificas mucho, que les gustas mucho como predicador, algunos cruzan límites y empezarán a decir que no hay otro como tú y cosas así, y tu corazón empieza a estar sujeto a tentaciones que antes no tenías, que te inflen el ego, los elogios exagerados y cosas que te pueden alimentar el orgullo y la soberbia. Antes, en tu anonimato, a lo mejor eso no estaba, pero ahora sí. Entonces, hay tentaciones que van apareciendo en ocasiones sobre la marcha. Por ejemplo, yo no tengo ahora un hijo, así que es muy difícil que yo haga un ídolo de un hijo. Pero si mañana el Señor me da un hijo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ese niño se vuelva para mí un ídolo y toda mi vida y mis afectos giren en torno a él por encima de Dios. Incluso que por atenderlo a él le quite tiempo al Señor y haga de ese niño mi prioridad más que Dios. Entonces, las tentaciones pueden llegar de diferentes maneras. Cuando una persona es pastor, es predicador, suele estar sujeto a muchas tentaciones. Pueden llegar varias, pero yo quiero mencionar las tres más conocidas entre los pastores: faldas, fama y fortuna. Fortuna, los pastores muchas veces han caído en temas económicos, en poner la mano donde no debían, en tocar las ofrendas que no debían y hacer lo que no debían en la iglesia, y muchos han sido agarrados haciendo cosas inadecuadas con las finanzas. Número 2, fama.
Muchas veces las posiciones de pastor o posiciones de liderazgo hacen que quieras engrandecerte, hacen que quieras ensoberbecerte, hacen que te quieras volver un señor, y eso es muy peligroso y hay que guardar mucho el corazón. Y número 3, fama, faldas y fortuna. Faldas. Eso es lo que le pasó a Jimmy Swaggart. ¿Te has dado cuenta que muchas veces cuando las personas ven que alguien está casado, se vuelve objeto de muchas cosas y tentaciones por parte de mujeres, que de golpe parece que se vuelve alguien más atractivo por estar casado? Eso suele pasar con posiciones de poder o autoridad. ¿Cuántas veces ves que alguien, por ser jefe, se acercan algunas mujeres a seducirlo por su posición de autoridad, por ser jefe, por ser el líder de algo, por ser el dueño de algo? Muchas veces hemos visto eso en casos de adulterio, muchas ocasiones. Cuando los pastores están ahí, no sé qué pasa, que muchas personas se acercan con intenciones inadecuadas, y si el pastor no tiene los ojos en Cristo y los pies firmes sobre la palabra y su corazón velando en el Espíritu, una de las cosas donde más pastores están cayendo es en faldas, es en el caso de adulterio. Y hablo de esto con tristeza, porque no hablo de casos fuera de la iglesia, hablo con gente de la propia congregación muchas veces. El caso de Jimmy Swaggart fue claro, lo vieron en un motel con una mujer de mala reputación, por decirlo así. Y muchos pastores han sido encontrados en compañías de mujeres prostitutas, en hoteles, en cosas inadecuadas. Algunos incluso usando el dinero de la congregación para pagar las cosas de sus amantes. Entonces nosotros debemos saber que esas posiciones te dejan en situaciones donde muchas tentaciones hay, y por eso hay que extremar la prudencia. Recuerdo que Billy Graham decía que él no le gustaba viajar solo, siempre viajaba acompañado de su esposa o alguna otra persona para que siempre estuviera a su lado y nunca estar solo en un hotel o en algún lugar, no porque fuera a hacer algo, pero para guardar su testimonio y que nadie dijera, vi a Billy Graham haciendo algo con alguien. Siempre hay alguien que puede testificar que él estaba con él. También él enseña que nunca se ha reunido con una hermana a solas en el despacho y nunca ha llevado una hermana a solas en su coche. Siempre ha guardado esa distancia con las mujeres, con las personas del otro sexo, para guardar su testimonio y guardar su corazón de tentaciones inadecuadas e indebidas. Entonces, esas cosas las aprendemos con Jimmy Swaggart. Aprendemos también una cosa muy triste, que algo que has construido durante años se puede ir a la basura en un día. Años de ministerio que fueron colocando a Jimmy Swaggart en la escala de los predicadores top, de los predicadores más famosos y conocidos. Años de ministerio construido, muchas predicaciones, campañas, multitudes lo seguían. Los mismos que decían gloria a Dios por su vida, luego estuvieron hablando mal de él. ¿Por qué? En un solo día se fue todo a la basura. En un solo día se perdió el ministerio. En un solo día se tiró a la basura su carrera como predicador y su ministerio, su obra ministerial. Eso nos enseña que las cosas no son como empiezan también, sino como acaban. Y que nosotros debemos estar velando como Pablo para poder llegar hasta el final y decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. El Señor exige de sus pastores, de sus ministros, que sean irreprensibles. Un pecado como el que cometió Jimmy Swaggart le costó eso. Ya no era irreprensible, ya no era marido de una sola mujer, ya no tenía su casa en orden. Muchas calificaciones del ministerio se cayeron al suelo, y eso llevó a que Jimmy Swaggart, siendo conocido como el gran predicador para muchos, acabó siendo el gran adúltero para otros. Sí, se arrepintió, hubieron lágrimas, nadie sabe realmente cómo terminaron sus días y su corazón. Dios quiera que al final el arrepentimiento fuera genuino y terminara sus días humillado como ese David, que picó estrepitosamente, pero que postró su corazón delante del Señor. Pero el caso de Jimmy Swaggart nos enseña que a veces no es oro todo lo que reluce. Recuerdan a Rabbi Zacarías, al que muchos admirábamos, y cuando falleció nos acabamos enterando que por detrás hacía cosas completamente inadecuadas.
Yo conocí a un predicador que vino a visitarnos en una ocasión a España, un predicador que luego me enteré que su esposa era la segunda, y a esa segunda esposa la engañó con una chica de la iglesia que costeaba los hoteles y las cosas con el dinero de la congregación. Cosas así sorprenden. He tenido gente predicando en nuestra congregación que hoy han apostatado de la fe y que le dicen a sus hijos que Dios no existe. Al final no es oro todo lo que reluce, y debemos tener claro una cosa, que pongamos nuestros ojos en el Señor. Sí, debemos honrar a nuestros pastores, debemos imitar su fe, como dice la Escritura, imitar su conducta, pero también saber que si un día caen estrepitosamente, nuestra fe no se debe tambalear, porque a pesar de que nuestros ojos los miraban como alguien a quien imitar, el día que caiga nuestra fe estaba firme, no en ellos, sino en el Señor Jesucristo. Que esto nos sirva a varias cosas. La primera, a guardarnos, porque esto no es solo para pastores, esto es para cualquiera. Segundo, a considerar que aquel que piensa que está firme, cuídese que no caiga, porque mañana Jimmy Swaggart podemos ser cualquiera de nosotros. Y número 3, a orar. A orar por nuestros hermanos, especialmente por pastores, especialmente por aquellos que el Señor ha querido ponerlos en un lugar más público para que el Señor los mantenga firme. Yo doy gracias a Dios que por su gracia y misericordia muchos otros sí acabaron su carrera firmes, con un buen testimonio, con una vida de matrimonio estable y de buen testimonio y sin ningún tipo de altercado, sin ningún tipo de escándalo. Y espero que el Señor siga guardando así a todos sus siervos. Oremos y estemos velando en todo tiempo. Nuestra carne, amados hermanos, es débil. En cualquier momento, si nos descuidamos, podemos caer. Nos puede pasar lo de Jimmy Swaggart, nos puede pasar lo del rey David, pero esperemos que no lleguemos a ese punto. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meditar cada día en las Escrituras, vamos a examinar nuestro corazón, vamos a tomar las medidas oportunas para no meternos en tentaciones que no hace falta, y guardemos que nuestra vida sea santa y agradable para el Señor. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre.